Los árboles de las ciudades constituyen un servicio público que permite que se desarrolle y potencie la vida social en el espacio urbano. Los árboles no solo producen el oxígeno que todos respiramos, sino que también cumplen un sinfín de roles que mejoran a diario nuestra calidad de vida. Son excelentes filtros para los contaminantes urbanos y las pequeñas partículas que se encuentran en el aire. Los beneficios que aporta el arbolado urbano son muchísimos, que en todos los casos no se ven, por eso es difícil de valorar y de saber que existen esos beneficios. El principal es que capturan el dióxido de carbono, lo cual nos permite a nosotros poder respirar aire puro. Los árboles capturan el dióxido de carbono y emiten oxígeno, lo que hace que nosotros podamos respirar y además limpian el ambiente. Otro de los beneficios es que atenúan los ruidos. Bueno, también amortiguan las lluvias, lo que hace que se infiltre de mejor manera en el suelo. Tiene beneficios recreativos, de paisajes. Y además, un beneficio muy importante es que es hábitat de varias especies de flora y de fauna. Otro de los beneficios del arbolado es la sombra que brinda. ¿Sí? Eso también hace que se reduzca la temperatura, haciendo que cuando hace mucho calor la temperatura disminuya y no se generen islas de calor. El arbolado urbano absorbe los distintos gases y partículas contaminantes, que de lo contrario estarían libres en la atmósfera y alterarían la calidad del aire que respiramos. Ejemplo de este tipo es el gas de carbono. Los vehículos, como consecuencia del uso de los combustibles fósiles, son grandes liberadores de gases de efecto invernadero, entre los cuales se encuentra el carbono. Si bien gran cantidad de este tipo de gases se encuentra naturalmente en la atmósfera, la elevada cantidad que liberan las actividades humanas provoca que estos se encuentren en exceso, contribuyendo al calentamiento global. Allí es donde es vital el rol del arbolado urbano de las ciudades, ya que las plantas captan el carbono de la atmósfera y lo fijan a través de la fotosíntesis. Y en general las fuentes provienen, bueno, la principal sobre todo de lo que es la generación de energía, de cómo pensamos, del paradigma que tenemos a la hora de construir no solamente las casas de los vecinos, sino también los edificios públicos, la forma en la que nos calefaccionamos. Habla un poco de que no somos muy eficientes a la hora de pensar, digamos, ese punto, porque las mayores emisiones provienen de ahí, de lo que es nuestra matriz energética, de cómo llega la energía a nuestros hogares y de qué forma la consumimos. El segundo punto que genera, o la segunda fuente que es importante, tiene que ver con el transporte. General Pico es una ciudad que tiene mucha cantidad de autos por habitante, por lo cual era un dato que no nos llamaba tanto la atención, pero bueno, ya sabíamos que iba a ser una fuente realmente importante. Y otras tienen que ver, que por ahí no son directamente responsabilidad del municipio en sí, tienen que ver con la actividad agrícola y ganadera que se da en la zona. En este caso los residuos por ahí no son un componente tan importante a la hora de cuantificar las emisiones, aunque sí generan un tipo de gases que tiene un poder, digamos, de efecto invernadero que es bastante más importante que el dióxido de carbono por ahí, que es el más común o el más conocido, ¿no? Porque los residuos generan el metano, que es bastante más complicado. Los árboles contribuyen al ciclo hidrológico, facilitando y atenuando el impacto de las precipitaciones, y atenúan las temperaturas de las ciudades. Existen estudios donde se mide la temperatura en sitios de una ciudad con poco o nulo arbolado urbano versus sitios de buena cobertura arbórea, y se perciben diferencias notables de temperatura. Por ejemplo, un auto estacionado en calle de asfalto sin sombra marcará una temperatura de 48 grados, mientras que el mismo auto estacionado en una calle de asfalto, pero bajo sombra de árboles, marcará una temperatura de 31 grados. Se estima que las diferencias de temperatura entre sitios con y sin arbolado rondan entre 10 y 15 grados. Una de las cuestiones es que el árbol en vereda
no crece como en una plaza, ¿sí? En la vereda hay que tener en cuenta que por arriba pasan los cables, que por abajo hay cemento, la vereda del otro lado, entonces como que crece en una maceta pequeña. Eso hace que se dificulte en algunos momentos seleccionar alguna especie o que también el desarrollo de la especie se dificulte. Entonces primero hay que tener en cuenta el tamaño de vereda en la cual se va a poner el árbol, ¿sí? En veredas más angostas es preferible árboles más pequeños y en veredas más grandes árboles que se puedan desarrollar mejor. Hay que tener en cuenta el tamaño de la copa, el desarrollo de las raíces, todo eso para evitar futuros problemas a lo largo del tiempo. Siempre se debe hacer podas aéreas, podas de raíces. Bueno, la poda aérea para evitar que las ramas interfieran sobre los cables o interfieran sobre las viviendas. Poda de raíces por el tema del levantamiento de vereda, del levantamiento de cordones. Entonces, sí o sí, el arbolado urbano se debe intervenir en este caso. No es aconsejable o no necesariamente el árbol tiene que ser podado todo el año, todos los años, pero sí el árbol de vereda, ¿sí? En los espacios públicos ya es otra dimensión en la cual tomar los árboles, no necesitan tanto mantenimiento, pero sí necesitan un seguimiento de su estado. Por ahí es conveniente a la hora de manejar el arbolado, conocer qué también especies y qué árboles y en qué condiciones están, tanto en plazas, en paseos, ¿no? Ya que son lugares muy concurridos, entonces lo que también debemos evitar son accidentes. Bueno, y conocer el estado del arbolado es muy importante. O sea, es un bosque urbano que se debe intervenir continuamente, ¿sí? Porque se solicita, porque por cuestiones cotidianas tenemos que estar presente o debe estar presente el mantenimiento. Pasar tiempo cerca de los árboles mejora la salud física y mental, aumentando el bienestar de las sociedades. Los árboles proporcionan hábitat, alimentos y protección a plantas y animales, aumentando la biodiversidad urbana. La calidad y cantidad de espacios públicos es uno de los mejores indicadores de calidad de hábitat, nivel de funcionalidad de las ciudades y del nivel de vida de las comunidades. Nosotros un poco los que estamos en el área, digamos, de desarrollo urbano, si querés, siempre nos referíamos al arbolado por un lado, hablábamos de los espacios verdes por el otro, de las plazas, los paseos, y en realidad nos empezamos a dar cuenta de que hablamos de lo mismo, ¿no? Digamos, la infraestructura verde es todo aquello, todo ese conjunto de elementos verdes que están en la ciudad, ¿no? Y que en definitiva están aportando beneficios, desde lo ambiental, obviamente, desde lo social, lo psíquico, incluso hasta desde lo económico, ¿no? Todo ese conjunto de elementos digamos, verdes son lo que llamamos la infraestructura verde urbana, ¿no? Yo digo que en realidad el arbolado, los bosques urbanos de algún modo son como el eje estructurador o el eje central de la infraestructura, la columna vertebral, ¿no? Y en realidad hoy lo que también se busca es que esa infraestructura no sea elementos atomizados o desconectados, sino que haya una especie de interconexión entre ellos. Por ahí se busca por alguna cuestión de vías primarias o por bicisendas o por lo que sea, de conectarlos, un poco pensando en cómo también se mueve la naturaleza, en cómo se relaciona, qué presencia tienen por ahí la flora y la fauna nativa, digamos, cómo trabaja ahí. Entonces un poco se empieza a pensar en cómo la relacionamos. Eso es un poco la cuestión con la infraestructura verde. La planificación es la palabra clave a la hora de pensar en el arbolado urbano. Desde lo gubernamental, por ejemplo, a través de los viveros forestales, se promueve la implementación de especies forestales en zonas periurbanas y establecimientos no productivos y con fines sociales y ambientales.
La provincia cuenta con 5 viveros, son permanentes, tienen muchos años. Los viveros tienen 2 grandes áreas, que es la parte de que hacemos embolsado y luego hacemos la planta de hoja caduca, que es la que se le cae la hoja. La dirección cuenta con varios programas para los municipios, donde se le hace, algunas especies se le donan, las que son fáciles de producir por nosotros se le donan y otras se le hace un descuento de un 60%. Después ese es el programa de arbolado urbano. Después contamos con el programa de mitigación ambiental, que es para las empresas que tienen desechos de efluentes, como pueden ser los frigoríficos, las grandes lácteas, en el caso de General Pico, de Corpico, donde están las plantas de tratamiento de líquidos cloacales. También hay que presentar unos proyectos, se analizan, se ve cuáles son las especies que más se adaptan para ese caso y se le hace un descuento importante. Y después tenemos el programa de forestaciones rurales, que también los productores presentando proyectos, se le hace la visita al campo, se analiza y hasta 500 plantas se le hace descuento del 60%. Y luego el último, el que te decía, de los clubes. La planificación es la palabra clave a la hora de pensar en el arbolado urbano. Desde lo gubernamental, por ejemplo, a través de los viveros forestales, se promueve la implementación de especies forestales en zonas periurbanas y establecimientos no productivos y con fines sociales y ambientales. La palabra clave es planificar, ¿no? Es decir, qué objetivo me planteo yo en un determinado periodo de tiempo, qué metas voy a tener ahí y en función de eso empezar a trabajar. Un elemento principal es sacar una foto. Yo digo que como sacar una foto del estado actual me va a permitir planificar. Ver qué tengo, qué no tengo, qué herramientas, qué personal disponible, qué equipamiento, qué maquinaria. Bueno, en función de todo eso, ahí podemos empezar. Yo te diría que lo principal es definir las necesidades, es decir, si me está faltando árboles, por ejemplo, si me están faltando espacios verdes, si me está faltando en los espacios verdes árboles. Y la otra clave es cómo manejo lo que tengo, es decir, si estoy podando mal, si no estoy haciendo nada, si hay una necesidad de intervenciones, de poda, de extracción. Definir también qué especies son las que más se acomodan a esa situación climática. No es lo mismo que estemos hablando de, por ejemplo, Santa Isabel, que hablar de Intendente Alvear o de Macachín, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, las situaciones son completamente distintas. Y también es muy importante, creo yo, conocer la idiosincrasia de ese lugar, ¿no? Cómo se relaciona la gente que vive ahí con el árbol o con los árboles, ¿no? Eso también es importante conocerlo, porque me da la pauta si hay que cambiar alguna cuestión cultural, o si en realidad la relación es muy buena y eso ya me da un plus y un piso, arranco de un piso mucho más alto, ¿no? Eso creo que me parece un poco en resumen lo que uno leería en una localidad. En La Pampa, la Dirección de Recursos Naturales, a través del área de arbolado urbano y forestaciones, tiene como principal objetivo promover el adelanto técnico en políticas de arbolado urbano en el contexto de la planificación y gestión del paisaje, fomentando las relaciones interinstitucionales para coordinar y articular entre el gobierno de La Pampa y los municipios las directrices más aconsejables en torno a la temática. En algunas localidades que por ahí están más crudos en el sentido de no tener digamos una buena relación con su arbolado, arrancamos prácticamente desde cero. Me ha tocado desarrollar ordenanzas directamente o un plan de trabajo respecto, por ejemplo, a la poda o lo que es plantación también. Y en otras localidades que por ahí hemos avanzado un poquito más o ya vienen trabajando con otras cosas, directamente, por ejemplo, lo que es censo, hemos hecho, estamos trabajando en algunas localidades con lo que es análisis de riesgo del arbolado. Es una temática relativamente nueva para nosotros, ¿no? Porque por ahí no lo consideramos, pero bueno, ya estamos trabajando por ahí con eso. En la ciudad de General Pico existen alrededor de 50 espacios públicos, caracterizados por su arbolado urbano.
La ciudad cuenta con una aplicación llamada WeTrue, que nació como resultado de un proyecto de extensión universitaria de ambiente urbano, comunidad y educación ambiental, cuyo objetivo general fue realizar acciones que promuevan la educación ambiental y el desarrollo de acciones que contribuyan al cuidado y valoración del arbolado urbano. Pico tiene, en su momento se hizo un trabajo de relevamiento de árboles que eran como llamarlos notables o árboles históricos. En algunos casos tenían que ver con una relación, digamos, no botánica, sino histórica, ¿no? Por ejemplo, el aguaribay de la Escuela 26, que es un aguaribay centenario, la forestación de la Escuela 57, por ejemplo, tiene 3 o 4 ejemplares muy simbólicos, muy importantes, no tanto desde el carácter botánico, de la rareza botánica, sino de la antigüedad o del lugar donde están plantados, de quién los plantó. Y toda la ciudad tiene, de hecho donde estamos hoy, que es la Plaza España, hay un grupo de ejemplares que están con esa categoría de árboles relevantes o notables, en el caso de acá por una cuestión de rareza botánica, pero sí hay, te diría que debe rondar los 40 ejemplares, más o menos, de árboles que tienen esa categoría de protección. Incluso hay una protección especial con esos árboles, ¿no? En algunos casos puntuales de alguna propiedad privada que corría algún riesgo y demás, un análisis, digamos, con la metodología que corresponde, ¿no? De análisis, que hoy hay mucha, hay alguna más compleja, pero no se ha hecho así a nivel de, bueno, este área tiene este análisis. Sí hicimos un trabajo con una pasante, una chica que hizo su tesis de grado de la Facultad de Ciencias Exactas de Santa Rosa, de la Universidad de La Pampa, de análisis de riesgo del parque recreativo, digamos, de la laguna, lo que conocemos como la laguna o la Reserva Natural Urbana. Ahí en ese caso se hizo probamos una metodología tal vez no la más adecuada, porque en realidad no es lo más preciso, pero sí nos permitía hacer un análisis del conjunto, ¿no? de todo pensá que en la laguna hay un poco más de 1000 árboles, entonces a nivel global nos permitía hacer un análisis por distintas zonas, las zonas por ahí que más uso tenían y demás, fuimos haciendo un análisis de riesgo de ese arbolado. Pero después así en la ciudad, por lo menos que yo conozca, no. Este 2021 la Universidad Nacional de La Pampa ofrece más de 60 carreras de pregrado, grado y posgrado. Con su oferta académica ha impactado y al mismo tiempo ha aprendido de su territorio. En este contexto sanitario fortaleció la virtualidad e incrementó el presupuesto destinado a las unidades académicas. La ULPAM está cerca. Actualmente trabaja en la firme decisión de ampliar sus propuestas educativas desde el área de la salud, con el acompañamiento de la provincia y la nación. La fortaleza del sistema ha sido puesta a prueba y la ULPAM sigue aquí, con más educación superior, pública, gratuita y de calidad. Antiguamente había una especie de relación entre, digamos, de metros cuadrados de espacio verde que lo estableció la Organización Mundial de la Salud. Eso de algún modo se fue modificando, porque hoy es muy relativo. Yo puedo decirte que Pico tiene 300 hectáreas de espacio verde, pero si vos no tenés un acceso, o sea, no está bien distribuido. Si yo tengo, no sé, un habitante, por ejemplo, del barrio El Molino, y la plaza más cercana la tiene a 1000 metros, por más que
Pico sea exuberante en espacio verde, hay zonas que ese vecino no tiene el acceso porque le queda lejos. Entonces es como que en realidad hoy se piensa más, obviamente que se considera la cantidad de la superficie, pero se piensa más en cómo está distribuido, o sea, qué acceso tenemos a esos espacios, ¿no? Eso es un poco lo que se trabaja. Entonces hay trabajos científicos que por ahí hablan de 100 metros, de 200 metros, en algunos de 300 metros, en función de la superficie, ¿no? Y cuando vos tenés parques, la distancia puede ser más larga. Pero lo ideal hoy es que no debiéramos... Mira, hay una regla bastante nueva, que en realidad es una regla de un investigador canadiense, que es la regla que se llama 330-300. Y él dice que no deberíamos al menos todos ver 3 árboles desde cualquier ventana, tener en nuestro barrio al menos 30% de cobertura de árboles, superficie, y al menos un parque, un espacio verde a 300 metros de una casa. Un poco es eso, esa regla en realidad, la base que tiene es esto, ¿no? De que cada uno tenga el acceso al verde, ¿no? A ver un árbol o a un espacio verde, y eso tiene un poco que ver con que en realidad nosotros somos seres vivos, somos seres humanos y nos relacionamos con otras especies y necesitamos el verde. Hay algunos estudios que hablan de la biofilia, digamos, esto de necesitar el verde para vivir, ¿no? Yo creo que con este efecto, digamos, pandémico, esta pandemia que ya nos lleva más de un año, fue más que claro eso. Cuando estuvimos encerrados un poco nos faltaba eso, ¿no? El contacto con el espacio verde, con la necesidad de recrearnos y a veces de solamente ver árboles o verde, ¿no? Yo creo que esa es la clave, más que hablar de una superficie, que a veces hay localidades que pueden tener mucha menos superficie pero bien distribuida, y cada vecino tiene un acceso a ese lugar, y eso está mucho mejor que otras localidades que por ahí que falta eso, ¿no? Una buena distribución de los espacios. El árbol es un ser vivo con el que compartimos nuestro ecosistema. Además de embellecer nuestro entorno natural, aporta innumerables beneficios a nuestra existencia, razón por la cual forestar, conservar y educar se vuelven imprescindibles para un mejor ambiente.